Hay una serie de temas muy importantes en la escritura para las mujeres que, por supuesto, tienen el propósito de edificarlas, tienen el propósito de llevarles al Señor, tienen el propósito de arrojar luz acerca de errores en cuanto a cómo se ve la mujer o cómo debe verse ella misma, errores, muchos de ellos terribles, pero que la Escritura arroja mucha luz y por lo tanto bendición. Y la idea principal es que podamos entender bien estos asuntos, la mujer en este caso pueda vivir de tal manera que le dé la gloria al Señor y pueda disfrutar hasta donde el pecado nos permite, lamentablemente, pero disfrutar según la gracia del Señor una vida, la vida de cada una de ustedes. Vamos a rogarle al Señor que nos dé su bendición una vez más. Padre, estamos agradecidos contigo porque, Señor, nos das este tiempo para acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra. Rogamos, Señor, tu bendición en esta hora, tu Espíritu. Ilumínanos, Señor, enséñanos y sobre todo danos la fuerza de poder vivir, Señor, para tu gloria, una vez escuchemos tu palabra. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema que voy a tratar es la perspectiva de Dios acerca de la mujer. ¿Cómo presenta Dios la mujer en las Sagradas Escrituras? Básicamente es una enseñanza larga y la vamos a dividir en dos. Vamos a tener un tiempo ahí de descanso. El momento que estamos viviendo para la mujer es un momento realmente difícil, es un tiempo peligroso. Siempre lo ha sido, por supuesto, pero el nuestro no es la excepción. Hay una ignorancia enorme en este tiempo, por ejemplo, para poder definir la mujer. Esto es una situación terrible que estamos experimentando. Hay definiciones erróneas de la mujer en nuestro tiempo que están confundiendo, hay mucha ignorancia. También ahora estamos luchando contra la ideología de género que tiene como objetivo precisamente confundir y que no se sepa qué es una mujer. Es muy difícil ahora preguntarle a una mujer joven qué es una mujer y que pueda definirla. No la puede definir y cuando la definen, entonces siempre tienen algún miedo, algún temor de que su definición sea atacada. Es una situación lamentable, pero por supuesto que esto hace parte de esa agenda de la ideología de género para atrapar las mentes y los corazones de las personas de una manera más terrible. Entonces tenemos allí a la mujer hoy construyendo su vida en medio de una confusión tan grande, en medio de pensamientos mundanos y al final esto le va a traer más mal a la mujer. Tenemos la ideología feminista, por ejemplo, que en principio se presenta con el propósito de ayudar a la mujer. Y cuando nosotros pensamos realmente por ejemplo, en que muchas mujeres han sido abusadas de diferentes maneras, uno puede reconocer que es cierto, que eso ha ocurrido y bueno, hay que darle un trato allí. Nosotros podemos decir como iglesia que apoyaremos, ayudaremos y levantaremos nuestra voz contra cualquier abuso a la mujer. Es más, nuestros sermones hacen eso. Como por ejemplo, cuando leemos 1 de Pedro capítulo 3, verso 7 y le decimos al hombre que tiene que tratarla de una manera considerada, de una manera sabia, porque es lo que el pasaje está enseñando. Así que no es que la iglesia está contra la mujer, eso es una de las cosas con las que hay que luchar, no dejarse convencer de algo así, porque las Sagradas Escrituras no aprueban ningún abuso a la mujer.
Así que, bueno, nosotros pensamos en que hay que defenderlas en su integridad física, en un trato digno, pero nunca aliándose con filosofías mundanas, filosofías pecaminosas, ideologías de confusión que le van a hacer más mal y que evidentemente lo están haciendo. Ya hay enormes daños sociales precisamente por prestarle atención a estas filosofías mundanas. Así que necesitamos ubicarnos bien. Hay mucha confusión en este mundo. Nosotros necesitamos ir a las Sagradas Escrituras, mirar qué nos dice de la mujer, de la feminidad, qué es la mujer según las Sagradas Escrituras, qué es la mujer según Dios, quien fue el que la creó, algo supremamente importante. Entonces, por eso, repito, vamos a ver la perspectiva de Dios acerca de la mujer. En primer lugar, Dios nos presenta a la mujer por su sexualidad. Esto es bien interesante. Lo primero que notamos en la Escritura es esto, por su sexualidad femenina. ¿Qué es la mujer? Un diccionario común define la mujer como un ser humano de sexo femenino. Era sencillo, ¿no? Lo que les decía ahorita al principio, ahora no se sabe definir a una mujer, pero el diccionario ya lo decía de esta manera. ¿Qué dice la Biblia? Que es lo más importante. El relato de la creación nos cuenta desde la primera página de las Sagradas Escrituras que Dios creó al ser humano varón y hembra. Génesis 1:27 dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, analizamos un poco las palabras empleadas allí, que se traducen como varón y hembra. Ustedes saben, la Escritura, y especialmente en esta parte, se escribió en hebreo. Entonces, encontramos la palabra sacar, hablando del hombre, que se traduce como varón, pero luego buscamos el significado de esa palabra, qué significa sacar o qué significa varón, y es un ser humano con la capacidad de fecundar. Entonces noten, la primera revelación que tenemos allí del Señor, cuando nos dice que creó al hombre, nos está diciendo eso, que es un ser humano con la capacidad de fecundar. ¿Cómo está presentándonos Dios al hombre allí? Noten, lo está presentando por su sexualidad. Lo mismo ocurre, por supuesto, con la mujer. La palabra que se traduce como hembra en hebreo es nekevá, que significa un ser humano con la capacidad de ser fecundada. Ahora, es bien interesante. Así lo presenta Dios. ¿Por qué lo presenta así? Lo primero que el Señor quiso mostrarnos fue esta diferencia en orden sexual. Es bien interesante esto. Nos presenta al hombre y a la mujer relacionados con el sexo y la capacidad que Él les dio. Y miren el punto tan interesante que quiero resaltar, precisamente que la ideología de género que hoy está reinando precisamente nos está diciendo que la sexualidad no define a la persona. Y el Señor nos lo presenta de esa manera, en ese orden de ideas. Entonces es un asunto contrario, que el sexo no nos define, que el sexo es una etiqueta que pusieron los médicos u otros. Bueno, para Dios no es una etiqueta, para Dios es como nos creó, la manera y la capacidad que nos dio, y entonces nos define también de esa manera. Lo primero que nos dice es que Dios creó al hombre, varón con la capacidad de fecundar y hembra con la capacidad de ser fecundada. Luego avanzamos a Génesis capítulo 2. Capítulo 2, verso 23. Y entonces ahora vemos a Adán hablando, comentando algo. Leemos
Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varón y varona se traduce acá, pero las palabras son diferentes en el idioma original. Este relato nos da la idea ahora de cómo es que Adán entiende quién es él y quién es la mujer. Es bien interesante. El primer pasaje que leímos es la revelación de Dios y Él nos está diciendo, Dios mismo nos dice entonces que el hombre es varón y que la mujer tiene esta capacidad de ser fecundada. Pero ahora vamos a leer lo que piensa Adán. Cómo él mismo en esta etapa, antes de la caída, puede definirse a él mismo y puede definir a Eva. Eso es lo importante entonces de lo que tenemos acá. Ahora bien, tenemos aquí que Adán llamó a la mujer Isha, que significa mujer, por supuesto, pero la definición de esta palabra, que aquí se pone varona, la definición de esta palabra es una persona de sexo femenino, ya que una vez más alude a su sexualidad, una vez más. Ahora bien, como aparece aquí en el español y se refiere a él como varón y a ella como varona, entonces entendemos que Isha es el femenino de varón, de tal manera que aquí la palabra que se utiliza para el hombre es Ish. ¿Qué significa Ish? Bueno, un individuo o persona masculina. Así el Señor está entonces definiéndonos cómo somos, cuáles son nuestras distinciones, cómo quiere el Señor que nos entendamos desde el principio de la creación. Estas palabras hacen énfasis sobre la distinción sexual de cada uno y por supuesto la relación que ellos van a entablar precisamente hombre y mujer. Lo interesante es que así el Señor quiere que pensemos entonces de nosotros. Es lo primero que nos dijo. Note que no nos habló de otras cosas primeramente. Claro, al decir que somos imagen de Dios, habla del valor, por ejemplo, y otros asuntos. Pero desde el principio entonces quiso que entendiéramos nuestra diferencia entre hombre y mujer y en estos términos, no tanto en términos de si uno vale más que otro o no, sino en los términos de la sexualidad de cada uno. Lo que podemos aprender de esto entonces es que una mujer es un sexo opuesto al hombre. Eso, las dos palabras que leímos nos apuntaban allí. La mujer entonces es, podríamos llamarle un segundo sexo en el sentido que fue creada en segundo lugar. Asuntos muy sencillos, pero que hoy hay que poner en alto, solo hay dos sexos. Muy sencillo, pero muy importante. Y estos sexos se diferencian en que uno tiene, o por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de ser fecundada, de allí que solo ella puede ser embarazada, tener hijos, amamantar, como la naturaleza nos lo ha enseñado, pero que debemos poner en principio y valorar que el Señor la hizo así y la hizo con esa capacidad. Y entonces esto es algo maravilloso que le concedió solo a ella. Y decimos maravilloso porque muchas veces en el mundo solamente pensamos, y es una parte fuerte, claro, en el dolor y en el sufrimiento que asuntos como el parto y la lactancia le pueden traer a la mujer y el hombre no, el hombre está excluido de eso, ¿cierto? Pero debemos pensar también en lo maravilloso, en lo bueno que es eso, lo que el Señor le concedió a la mujer, la capacidad de ser fecundada, de tener dentro de ella misma un bebé que crece y luego nace y entonces es otra vida. Entonces, no existen más sexos, cualquier otra cosa que se diga es un invento del hombre, de una mente pecaminosa. Hablar de más sexos es una construcción cultural inventada por el hombre, por una
mente, con una idea pecaminosa de la sexualidad que es contrario a Dios y contrario a la misma naturaleza. Pero noten que hoy se nos está presentando eso fuertemente, ¿no? Como algo bueno el pensar en muchos sexos, en confundir quién es un hombre, quién es una mujer, todo completamente contrario al Señor y a lo que Él piensa. La mujer, por tanto, una mujer, su sexo es femenino, femenina, no alguien que tome la actitud de hombre, ni la posición de hombre, sino lo que es, lo que Dios hizo de ella, lo que Dios quiere que ella sea y lo que Dios quiere mostrar a través de ella. En segundo lugar, Dios nos presenta a la mujer por su posición. En primer lugar, era por su sexualidad femenina. Ahora, por su posición subordinada al marido. Esto es algo que notamos también desde el inicio mismo de la creación. Y es algo que también se rechaza, por supuesto, en nuestra sociedad, pero también en nuestros propios corazones, dentro de la misma iglesia, por el pecado que hay en nosotros, pero debemos analizar que así la presenta el Señor desde el inicio. Miren, cuando el Señor creó a Eva, la hizo para que cumpliera una función específica en la sociedad que Él estaba creando. Por esa razón, el Señor le dio a ella ciertas capacidades que le dan muy bien para asuntos relacionados con su rol. Y esto es importante, porque noten, ahorita estamos luchando con que las personas quieren cambiarse de sexo, pero siempre se ha luchado con que las personas no quieren vivir su rol. Antes no había tanta tecnología para hacer cirugías y cosas así, pero siempre se ha luchado con el hecho de que uno quiera estar en la posición que Dios le dio o no. Génesis 2, verso 20 al 22. Ya ha sido creado Adán, está haciendo algunas actividades de las que leemos. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este relato histórico, hermanos, no meramente es eso, como alguna historia que leemos, sino que también, como ustedes lo saben, el Señor en estos primeros capítulos de Génesis estaba poniendo todo en orden. Estaba mostrando cómo son las cosas, cómo las ve Él. Lo primero que notamos ahora es el propósito de la creación de la mujer. El propósito. En la mente de Dios está el hacerle ayuda idónea a Adán. Y hizo que Adán experimentara su propia necesidad. Cuando el pasaje dice que él estaba poniéndole nombre a los animales y no se encontró ayuda idónea para él, no significa algo así como que se estaba buscando ayuda en medio de los animales o algo así, sino que él experimentó esa necesidad. Ese es el punto principal ahí. Pero luego, con toda claridad, se nos dice que el propósito era hacerle una ayuda idónea. La mujer fue pensada entonces en función de su relación con el hombre. Eso es, que la creación de la mujer no se hizo en independencia del varón. No se hizo de esa manera. Por el contrario, la hizo para él. Esto es absolutamente duro para el feminismo, por ejemplo, que alega una independencia absoluta del varón. Pero inicialmente en el propósito de Dios notamos que fue creada precisamente para el hombre, lo que la une a él, lo que plantea que ella tiene deberes para con él y él también para con ella.
que hay un proyecto de vida que en la mente de Dios, desde el principio, tenía que ver con que estuvieran juntos. Tenía que ver con él, en el que ella será importante para él, será su ayuda idónea, que tomaría ese rol. Entonces, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que lo que el Señor tenía en la mente y lo que hizo desde el principio fue unirlos. Esto es muy importante. Miren, el Señor no hizo a Adán primero y luego a Eva y la puso en la otra esquina del huerto, para que algún día Adán dijera, buenos días, vecina, y entonces se enamorara y dijera, qué mujer tan bonita, y se enamorara, y de pronto dijeran, sería bueno, sería agradable, sería tal vez positivo que hiciéramos un proyecto de vida juntos, y entonces se casaran. No fue así. Es decir, Dios no dejó esto como en la decisión del hombre. Dios no dejó esto para que tal vez ellos descubrieran que necesitaban esto, sino que desde el principio Él mismo los une en matrimonio y Él mismo nos muestra la posición entonces de cada uno en esta relación. Cuando va a crear a Eva, cuando aún no la ha creado, se nos dice que hace falta una ayuda para Él. Por supuesto, no es que Dios creó y luego dijo aquí falta algo. No, Dios es sabio, pero más bien hizo que Adán experimentara esa necesidad. En el plan de Dios entonces estaba crear a Eva, hace que él entienda que necesita una ayuda idónea y nos muestra claramente en un pasaje como esto que eso era lo que Dios tenía en mente. Va a crear una ayuda para él. Ese es su propósito, una ayuda para él, de tal manera que con esto el Señor empieza a organizar el rol que van a tener en su relación. Y como no dejó a Eva por ahí para que algún día se encontrasen, no dejó a decisión de ellos el que miraran cómo se iban a relacionar. Si no ocurrió que Adán dijo, ¿cómo organizamos un hogar, Eva? ¿Cómo podríamos nosotros formar un hogar? ¿Quieres tú ser el líder o yo puedo ser el líder? ¿Cómo vamos a hacer? No, Dios no solamente creó al hombre y a la mujer, sino que creó el matrimonio. Dios mismo los unió y al crear el matrimonio creó entonces sus roles, sus propósitos y una serie de cosas que encontramos desde las primeras páginas del libro de Génesis. Noten que estamos luchando entonces con la primera y segunda página. Todo este tema de ideologías modernas que pretenden destruir la sociedad, destruir a las personas, destruir el matrimonio, es una lucha con la primera y segunda página del libro de Génesis. Pero nosotros, como creyentes, pues debemos pensar si hemos pasado de la primera y segunda página. ¿Hemos pasado de esas páginas? ¿O todavía estamos luchando en sí? ¿Cuál es el rol? ¿O si Dios inventó el matrimonio? ¿Si la mujer es ayuda o no? ¿Si la mujer debe mandar? Noten entonces cómo tanto en nuestro entendimiento como en nuestra práctica, posiblemente muchos hermanos no han pasado de la primera y segunda página de Génesis. El punto que estamos viendo acá, entonces, algo muy importante, es que desde el principio Dios creó a la mujer en su relación con el hombre, pensándola en su relación con él, por él, para él. Podríamos decir que si una mujer tiene don de continencia, entonces ella pensaría su vida aparte del varón, pero en términos generales se piensa que su vida va a tener que ver con el varón, va a tener algo que ver con el varón. Ahora, notamos la naturaleza, en la naturaleza de la creación de la mujer algo importante, verso 21 y 22, una vez más. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este es un tema interesantísimo en la Escritura y es el hecho de que ella salió de él y luego todos salimos de ella. Es bien interesante eso. Pablo luego en el Nuevo Testamento habla de eso. Ella salió de él, lo que quiere mostrarnos una unión e intimidad enorme, salir de la costilla de él, hueso y carne, como lo dice Adán en el verso 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La naturaleza de la creación de la mujer nos muestra entonces el hecho de que Dios está uniéndolos de una manera muy íntima. Hacen parte de su mismo cuerpo, de su mismo hueso, de su misma carne. Ella sale de allí, lo cual los hace muy cercanos realmente. Pablo dice varias cosas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 11. Dándole un balance a estos asuntos, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Noten la mentalidad bíblica y cómo no hay esta independencia absoluta de la otra persona, cómo no se ve de esa manera en la Escritura. Por el contrario, se ve cierta unión. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahora, todos nacemos de la mujer, pero inicialmente la mujer salió del varón. Verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Estos pasajes nos muestran entonces que no hay una independencia absoluta de los sexos. No la hay. No la hay. Ni en la creación, cuando el Señor está creando no solamente personas, sino el matrimonio, ni en la naturaleza misma de la creación, porque entonces estamos íntimamente ligados en sangre, en carne, en ADN, en todos estos asuntos. Primeramente, la mujer saliendo del hombre y luego todos naciendo de una mujer. No hay una independencia absoluta y lo que el Señor quiere mostrarnos ahí precisamente es lo que hizo en su creación. Hombre y mujer se necesitan mutuamente. En el orden que Dios dio aquí es que la posición de la mujer es la de ayuda para el varón, que fue formada por él y para él. Verso 8 y 9 de 1 Corintios 11. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El hecho de que el Señor ha creado a la mujer de una costilla de Adán nos muestra precisamente como el por qué y el para qué. Se nos explican varias cosas. La mujer fue creada por causa de él. Así que en la mente de Dios, como lo vemos también en Génesis, Dios la está creando precisamente para que ella sea su ayuda. Dios la está creando para que ella cumpla cierto rol con relación a él. Y aunque esto es ofensivo para nuestra sociedad, nosotros al verlo en las Sagradas Escrituras podemos decir, bueno, esto es bueno en gran manera. El día sexto también, después de que Dios creó al hombre y la mujer, volvió y dijo lo mismo que había dicho con relación a otras partes de su creación. Esto es bueno en gran manera. Así que nosotros somos los que al cambiar esto, estamos haciendo una sociedad mala. Estamos trayendo daño a las personas de manera individual, daño a las familias. Se están destruyendo por querer nosotros meter la mano
en algo que Dios hizo bien, bueno, sabio y que por supuesto estaba diseñado para funcionar muy bien. Claro, sabemos que el problema en esto fue luego el pecado, pero desde que Dios lo creó y si el orden se mantiene, es bueno, como lo dice el Señor y en gran manera. Todo esto entonces deja clara la posición de la mujer en la relación marital. Ella fue creada por causa de Él, en función de Él, para Él. Ahora, un punto importante. ¿Ser subordinada a Él es una humillación o un abuso masculino o divino? ¿O en qué sentido ser subordinada al hombre es algo bueno para la mujer? Bueno, sabemos que ya estando el pecado allí, pues evidentemente han habido muchos problemas en los matrimonios y hay muchos hombres que abusan. Pero no estoy pensando en eso, porque pues si hay un abuso, uno pregunta, pues ¿cuál es el bien ahí, no? No, pienso, ¿cuál es el bien en el hecho de que Dios haya hecho a la mujer para que esté subordinada al marido? ¿Cuál es el bien de la manera como Dios creó a la familia? No como hoy, entonces un hombre pecador puede dañar su propio hogar, sino como Dios lo creó. ¿Cuál es el bien ahí? Hermanos y hermanas, es algo maravilloso, es algo glorioso. ¿Cuál es el bien entonces en que ella haya sido subordinada al hombre? ¿En dónde está el bien? En que se parece a Cristo. Imagínense. O en que se parezca a Cristo. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Miren, lo que las mujeres rechazan hoy es cierta semejanza al Señor Jesús, a Cristo. Primero los Corintios 11:3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Noten, es un pasaje que nos está hablando de cierta subordinación en diferentes relaciones. En cuanto a la relación entre Cristo y el Padre, Cristo está subordinado. Como lo conocemos, el Señor Jesús durante todo su ministerio lo repitió una y otra vez que había venido para hacer la voluntad del Padre, hasta lo último. Como dice Filipenses, como llegando a un clímax en este tema, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Entonces ahí hay una subordinación en cuanto a esta relación. Ahora, esto no es en muchos sentidos una humillación para el Señor. Es decir, para Cristo no es una humillación obedecer al Padre. Cuando hablamos de que Él se hizo hombre, hablamos de su humillación. Cuando hablamos de que murió, de que sufrió ofensas y la muerte, hablamos de su humillación. Pero en cuanto a su relación con el Padre, noten que no era un asunto tanto de humillación, sino de deleite. Él se gozaba en obedecer al Padre. Aun cuando ora y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba enfocado plenamente en esto. Y eso no le quitó valor al Señor en su divinidad, por ejemplo, en su gloria. Por el contrario, cuando hemos entendido el Evangelio, sabemos que Él es glorioso. El Padre mismo lo honra en su ministerio varias veces. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al final de su trabajo como Cristo, le estaban preparadas una cantidad de promesas y de bendiciones que el Padre le tenía si Él asumía la tarea de salvarnos. Y lo hizo. Y entonces el Padre le ha honrado y le seguirá honrando.
¿Es una humillación entonces para la mujer estar subordinada al hombre? Bueno, lo que se dice es que sí. Pero cuando Dios creó esto y creó, por supuesto, este rol, no lo vio de esa manera. Dijo, esto es bueno en gran manera. Necesitamos entonces ver de esta manera el rol de la mujer. Entonces, ¿cómo nos presenta Dios a la mujer? Primero, femenina en cuanto a su sexualidad. Segundo, en cuanto a su posición subordinada al varón. Tercero, Dios nos presenta a la mujer por su carácter. Ojo con esto, por su carácter amable y pacífica. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Dice allí, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esas son las palabras que he colocado como amable y apacible. Tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Luego de que el pecado hace su aparición en medio de nosotros, ahora hay que luchar con un carácter para ser lo que Dios quiere que seamos. En este pasaje el Señor llama a la mujer a decorarse por dentro, a ser hermosa por dentro. El Señor puso en la mujer de una manera más fuerte cierta sensibilidad a lo que es decorarse. Y así la hizo el Señor. Está bien, claro que eso tiene que tener su marco, ¿no? El Nuevo Testamento nos dice que la mujer siempre tiene que estar pendiente de 3 cosas: pudor, modestia y sin ostentación, en cuanto a la manera que ella va a decorarse por fuera. Decorarse por fuera es algo natural de la mujer, es algo normal en la mujer, pero decorarse por dentro es otro asunto, porque tiene que ver con luchar con nuestros pecados. Así que el Señor llama aquí a la mujer a que se decore por dentro, a que sea hermosa por dentro. Y entonces preguntamos, para el Señor, ¿qué es una mujer hermosa por dentro? Y hay 2 palabras claves ahí: afable y apacible. Las palabras que les señalé hace un momento. ¿Qué es eso? La idea fundamental que encontramos en este pasaje es que la actitud de la mujer tiene que estar inclinada a ser afable y apacible. Decir que una mujer es de espíritu afable y apacible es decir que tiene una actitud de ser así, de esa manera, una disposición interna de ser afable y apacible. Entonces, actitud o disposición. El asunto es que hay que trabajar en el interior para que la mujer tenga esa actitud o disposición de ser tierna, de ser pacífica, si buscamos otros sinónimos. Pero pensemos un poco en esas 2 palabras, afable y apacible. Afable, como se traduce ahí en la Biblia de las Américas, puede tener la idea de ser tierna. Es humildad, gentileza, es suavidad. Una persona que es agradable, con un trato cordial y amable. Entonces lo que se espera ahí de la mujer es esa ternura, esa amabilidad, cierta suavidad allí. Y eso debe ser cultivado en el corazón de la mujer hoy. Eso es lo que es decorarse o, digámoslo así, maquillarse por dentro. Apacible, la otra palabra, apacible, es cierta mansedumbre, es
que no es brusca ni violenta. Una mujer controlada, que controla sus emociones y ofrece esta tranquilidad a los demás en su relación con ellos. No estamos hablando de una mujer que no le da mal genio, por ejemplo. No, estamos hablando de una mujer que es controlada. Entonces, cuando sus emociones son alteradas, ejerce este dominio propio y lo que ofrece en su relación con otras personas es esta suavidad. Bien pudiera ella ser como una bomba, explotar y hacer una cantidad de cosas, y sabemos de muchas mujeres que son así. Pero precisamente ahí es donde el Señor está diciendo que se decore por dentro, que esté pendiente de estas dos virtudes, que esté pendiente que en su interior haya esto. Y por supuesto esto es algo que hay que cultivar. Ahora por el pecado que está en nosotros, no están en nosotros de manera natural. Son cosas que trae luego el Señor con el nuevo nacimiento y luego como fruto del Espíritu Santo. Son cosas que hay que cultivar, así como una mujer se decora por fuera y que tiene que decorarse cada día, por decirlo de alguna manera. De la misma manera, esto es algo en lo que hay que estar atentas todo el tiempo. Pero es interesante que esto es lo que el Señor espera de la mujer. Esta es la belleza interna. Y hay varios asuntos que se mencionan en este pasaje que son muy importantes. Por ejemplo, está diciendo que esta es una belleza incorruptible, una belleza que no se daña, una belleza que siempre estaría ahí. Miren, cuando una mujer se decora para ir a alguna reunión, para ir a algún sitio, esa decoración es corruptible. Ustedes lo saben. Por ejemplo, ustedes hacen hoy un peinado hermoso y gastan un tiempo allí peinándose, pero se acostó a dormir y se acabó. ¿Cierto? Hay ciertos peinados que usted va a salir del carro y está lloviznando. ¿Ahora qué hago? Lloviznando, del parqueadero aquí. ¿Qué hago? ¿Cierto? Se necesita una sombrilla. ¿Por qué? Porque es corruptible. Se va a dañar con unas gotas de agua que le caigan en la cabeza, y usted ya lo sabe, eso es corruptible, se daña muy rápido. O si ha hecho algo en su rostro, lloró, ya, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Es corruptible y muy fácil, corruptible. Y el Señor quiere que pensemos en esto. Esta decoración que es interna no es corruptible, es incorruptible. Es algo que permanece cuando se cultiva con el poder del Espíritu Santo en el corazón. Son cosas que permanecen. Claro, mientras estemos en este mundo hay que tener cuidado, porque los pecados crecen en cualquier momento, porque siempre salen raíces por ahí de pecado. Podemos cortarlo un día y al otro día vemos que había quedado la raíz y vuelve a salir. Pero, a diferencia de la decoración externa, esta decoración es incorruptible. Es una belleza que no se daña, que no se acaba. Y Dios quiere que las mujeres estén decoradas de esta manera, que su corazón esté decorado así. Como ustedes lo notan, todo lo contrario al feminismo, que promueve una mujer violenta, pendenciera, que no sea amable, que sea brusca, grosera, dura. El feminismo promueve una mujer fea en su carácter según Dios. Dios nos describe la mujer con un carácter hermoso. Y mire lo que dice el pasaje. ¿Cómo ve Dios este tipo de decoración? Al final del verso 4 dice, lo cual es precioso delante de Dios. Esto es maravilloso. Precioso delante de Dios. A mí me gustan analizar algunos pasajes donde podemos ver qué piensa Dios de nosotros, qué piensa Dios a veces de lo que hacemos cuando lo hacemos obedeciéndole,
Por ejemplo, Hebreos capítulo 11 es un pasaje que lo conmueve a uno mucho, porque uno sabe que todos somos pecadores y empieza a dar una lista de hombres que fueron pecadores, pero que creyeron en Él. Porque Hebreos 11 nos está hablando que por la fe Abel esto, Moisés aquello, Abraham esto. Entonces está mostrándonos que son hombres de fe, pero al final dice, de los cuales el mundo no era digno. Ese pasaje es una honra enorme que el Señor le da a los suyos. Porque cuando uno piensa en uno y en el pecado que hay en uno, uno dice, no, yo no merezco nada. Efectivamente, todo lo que el Señor me da es gracia. Pero luego pensamos cómo Dios habla de nosotros o cómo Dios habla de sus siervos. Y por ejemplo, ahí dice que de los cuales el mundo no era digno. Eso es maravilloso, eso es hermoso pensar cómo Dios ve a sus hijos. Por supuesto, entendemos que los ve a través de Cristo, pero así lo dice. Y ahora, miren, cuando hay una mujer que trabaja en su carácter, en tener un carácter afable y apacible, nos está diciendo que para Dios eso es precioso. O sea que Dios ve una hermana que es afable y apacible y Dios dice, eso es hermoso. Eso es hermoso, que Dios diga eso. Pero así lo ve Él. Miren, es agradable, y ustedes me dirán si no, que alguien les diga que están bonitas, ¿cierto? Pues caso contrario, que les digan que está fea. Uy, usted está fea hoy. No, pues, terrible. Entonces es agradable que les digan que están bonitas, es bueno, hace sentir bien las emociones, hasta hay que tener cuidado y bueno, lo que sea. Pero por ejemplo, que su esposo le diga que está hermosa. Amor, hoy estás hermosa. Muy agradable, muy bueno. Pero que Dios le diga a usted que está hermosa, eso es maravilloso. Y lo puede saber, por este pasaje lo puede saber. ¿Le dice Dios a alguna hermana que está hermosa? Sí, sí es afable y apacible. Ahí lo está diciendo el pasaje, en la traducción de la Biblia de las Américas, lo cual es precioso delante de Dios. En la traducción del 60 dice que es de gran estima delante de Dios. Dios valora esto. La palabra estima es darle un valor a algo. ¿Qué valor le da Dios a un carácter afable y apacible? Dice gran estima, gran valor. Entonces es maravilloso que el Señor le diga a las hermanas que están hermosas por dentro, pero también está el caso contrario, que Dios le diga que está fea, por no ser afable y apacible. Allí, entonces estamos viendo la mentalidad del Señor, que piensa el Señor, esto es algo serio. Dios le dice a la mujer que está bonita no tanto cuando se arregla por fuera, aunque está bien que se arregle, porque Él le dice decórese. Primera a Timoteo. Además que las hizo así, aunque hay que ponerle cierto marco. Así que está bien, pero Dios le dice a la mujer que está bonita no tanto cuando se arregla por fuera, sino cuando se arregla por dentro. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí, cuando en su actitud, cuando en su disposición es amable y sin violencia, cuando no es ruda, afable y apacible. Y miren, así fue Cristo cuando vino. Aunque nuestro Señor es serio, cuando tiene que tomar decisiones, su carácter es afable y apacible, y por lo tanto el carácter de Cristo es hermoso, es precioso. Y entonces noten, ciertas características de la mujer están diseñadas para que ellas muestren la imagen de Dios. Y asuntos de la imagen de Dios que deben mostrar son algunos como estos: afable y apacible. Es un honor. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y parte de ello está aquí. En la medida que una mujer se parezca a lo que Dios hizo, a lo que Dios dice que es la mujer, entonces eso le da la gloria al Señor. Sin palabras.
siendo como debe ser. ¿Por qué? Porque está mostrando ciertas características, ciertas virtudes, aunque de manera imperfecta, pero las está mostrando de este bendito Señor que tenemos nosotros, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar aquí. Oremos que el Señor siga obrando con su palabra en nuestros corazones y ya seguimos en la segunda parte. Padre, estamos agradecidos contigo por permitirnos entender estos asuntos, Señor. Gracias por poner con toda claridad frente a nosotros tu voluntad, Señor, tu definición de lo que es la mujer. Gracias por decirnos, Señor, que tú has creado este sexo femenino, que le has dado un rol, una posición, la cual tú quieres que ella mantenga y que muestra, Señor, cómo es este carácter que a ti te parece hermoso. Rogamos, Señor, bendice tu iglesia, bendice a las hermanas para que estas cosas estén firmes, claras en su mente, en su corazón, y se trabaje, Señor, en sus corazones por ser cada vez más como tú quieres que sean. Gracias por esta enseñanza, Señor. Bendícenos ahora en la siguiente. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.